Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal católico, El Carpintero. Pues un gusto estar aquí compartiendo nuevamente este espacio y pues qué bueno que estás aquí en este día domingo, día del Señor. Pues bien, vamos a comenzar con un episodio más de tu canal, pero antes, como siempre, pues vamos a hacer oración como es habitual y es debido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, como tú ya sabes, este canal se llama El Carpintero, en honor al Señor San José. Y bueno, pues vamos a hacer una oración. Esta es una oración cortita que rezaba el Santo Padre de feliz memoria, el Papa recién fallecido, el Papa Francisco, a San José. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, te confío mi vida, mis cosas y todo lo que poseo y lo que tengo. En ti pongo mi confianza. No hay cosa que tú no hayas prometido, no hay cosa que no te hayamos pedido que tú no nos hayas conseguido de tu amadísimo Hijo que está en el cielo. San José, ruega por nosotros. Amén. Pues bien, bienvenido nuevamente a tu canal católico El Carpintero. Y como tú ya recordarás, pues estamos en una serie de videos en donde hemos hablado de los santos, la vida de los santos. Y hoy pues tenemos la dicha de hablar acerca de un santo que pues es por todos muy conocido, pero pues una vida que es de verdad un ejemplo maravilloso para todos nosotros cristianos que queremos mejorar cada día más. Es la vida de San Agustín. Hoy tocaremos un poquito, muy brevemente acerca de su vida, porque hablar de San Agustín nos llevaría horas y horas. Sí, así que vamos a hacer un muy breve repaso. Yo te hago la invitación a que busques literatura, la vida de San José, busques sus libros, de los cuales te voy a hablar también un poco el día de hoy, para que tengas una idea más clara de esta vida llena de virtudes, una vida virtuosa. Pues bien, vamos a comenzar con esta vida de San Agustín. Por principio, bueno, pues el nombre de él era Aurelio Agustín, nombre completo. Nació en Tegaste, en lo que hoy se conoce como Argelia, allá en el continente africano. El día 13 de noviembre del año 354 es cuando nace San Agustín. Su padre se llamaba Patricio, era pagano. Al decir que era pagano decimos que no creía en Cristo, que tenía otros dioses, y a todo el que no es cristiano, bueno, pues se le llama pagano, ¿sí? Aunque a la hora de su muerte, pues su padre, Patricio, pues se hizo bautizar y se convirtió al final de su vida. Su madre fue Santa Mónica, por todos también yo creo que muy conocida, Santa Mónica bendita, madre de San Agustín, como ustedes recordarán. Pues bien, su mamá Santa Mónica ejerció sobre el niño una fuerte influencia y fue decisiva ella para la conversión muy futura de San Agustín. No crean ustedes que por tener la madre que tuvo, que oraba siempre por él, a Dios, pues él se convirtió, tuvieron que pasar muchos años, y de eso precisamente hablan sus libros, y también vamos a hablar, aunque sea
un poquito aquí en tu canal católico El Carpintero. Bueno, pues San Agustín cursó estudios en Tegaste, Maduara y Cartago. A los 17 años, fíjense bien, a los 17 años se procuró una concubina, es decir, estuvo con una mujer y de ella tuvo el año siguiente un hijo al que llamó Adeodato. La lectura de Hortensio, de Cicerón, despertó en él la vocación filosófica. Fue maniqueo puritano desde los 19 años hasta los 29. Bueno, pues San Agustín, un intelectual, un hombre pues de mucho pensamiento, de mucho análisis, influenciado tremendamente por los filósofos griegos, casi por todos. Pues él buscaba la verdad, así decía, él buscaba la verdad, buscaba el verdadero Dios y iba de un lado hacia otro hablando de iglesias, hablando de filosofías, buscando a Dios. Ese era su caminar, esa era su manera de buscarlo. Decepcionado por los maniqueos, fue a Roma para el año 383 y allí en Roma abrió una escuela de elocuencia y se entregó al escepticismo académico. Al año siguiente ganó la cátedra de retórica de Milán. Bueno, pues un hombre de letras, un hombre estudioso, un hombre que pues no se conformaba solamente con, digamos, la enseñanza normal que se da a todo cristiano, sino que él meditaba, y no es que sea mala, es buena, pero él quería ir más allá, él quería comprender, estudiar la filosofía. Un hombre muy docto, un hombre muy dado a las letras, con una forma de hablar que pues impresionaba a quien lo escuchara, así que muchas cualidades, un hombre muy inteligente, muchas cualidades de San Agustín. Por eso es que ya convertido, muchos años después, pues llega a ser y es no solamente obispo, sino también doctor de la iglesia, ¿sí? Entonces, San Agustín, pues toda una mente cultivada, una mente que Dios quiso tomar para sí y pues para que proclamara, para que hablara de la iglesia y se ganara así muchos adeptos para Dios. Pues bien, en esta ciudad, donde decíamos en Roma, acudió a escuchar los sermones de San Ambrosio. No sé si ustedes recuerden que ya en esta serie de videos Vida de Santos, pues he hablado de San Ambrosio, el cual al escucharlo San Agustín le hizo cambiar de opinión acerca de la iglesia, de la fe, de la exégesis y de la imagen que hasta ese momento él tenía de Dios. No crean ustedes que el camino hacia la conversión, el camino hacia Dios de parte de San Agustín fue fácil. Él argumentaba y argumentaba muy bien. Entonces, hasta que escuchó a este santo, San Ambrosio, pues él cambia sus conceptos, su idea que tenía de Dios, de la iglesia y de muchas otras cosas más, y empieza él a considerar, a concebir dentro de su ser, a pensar en la posibilidad de hacerse cristiano católico. Tuvo contactos con un círculo de neoplatónicos de la capital, uno de cuyos miembros le dio a leer las obras de Plotonio y Porfirio, que determinaron ya definitivamente su conversión intelectual. Así que todo un caminar, toda una vida de buscar a Dios en una parte, en otra, hasta que por fin llega a Roma, se encuentra con San Ambrosio, después con estos otros dos célebres hombres, Plotonio y Porfirio, y bueno, pues ahí se determina él a hacerse católico, a hacerse cristiano. La conversión del corazón de San Agustín sobrevino poco después, ya para el año 386, en el mes de septiembre de este año, de un modo inopinado, haciéndose al mismo tiempo no solamente cristiano, sino también decidió hacerse monje, influido por un ideal de perfección. Es decir, él buscaba a Dios y de verdad que lo buscaba. Y se propuso que al momento de encontrarlo, pues no iba a andar con medias tintas, él iba a entregarse por completo a la vida de Dios, a este nuevo ser, a esta nueva manera de vivir ya como cristiano católico. Y pues es, digamos, un hombre de determinación, un hombre que va hasta los extremos.
porque no solamente, como les digo, pues abraza el cristianismo, sino que va más allá y se hace monje, ¿sí? Influenciado, ¿por qué? Pues por la perfección que había dentro de la vida de retiro, de la vida de meditación. Eso es lo que él buscaba, ese encuentro cercano y personal con Dios que solamente se puede dar ahí en el retiro, en el desierto, ¿sí? Deseoso de ser útil a la iglesia, volvió a África años después y comenzó a planear una reforma de la vida cristiana. Es decir, es un hombre que llega al cristianismo, pero que hace su aportación. No solamente es alguien que abraza la fe, sino que estudia, medita, mucha teología, mucho estudio, mucha exégesis, y él pretende pues hacer algunos escritos que puedan influir en la vida de los cristianos. Vean desde dónde viene y hacia dónde se encaminó. No se conformaba con poco, quería todo. 3 años más tarde, en el año ya 391, fue ordenado presbítero en Hipona, en lo que hoy se conoce como Bona, para ayudar a su anciano obispo Valerio. Este obispo en el año 396, después de Cristo estamos hablando, lo consagra como obispo y pues muere este personaje al año siguiente de haber consagrado a San Agustín, pues muere. Y Agustín, al morir el obispo, pues le sucede en la sede episcopal, es decir, queda en su lugar, bajo su orientación. La iglesia de África, que en aquel tiempo pues estaba, digamos, casi, eh, pues destruida, sin esperanzas, con este nuevo obispo, San Agustín, pues la iglesia recibe una inyección de vitalidad y pues recobra nuevamente la iniciativa la iglesia en aquel lugar, en aquel tiempo. Agustín fue desarmando y desenmascarando poco a poco a los maniqueos, donatistas, pelagianos, semipelagianos y arrianos, todas estas corrientes protestantes que iban en contra, obviamente, y desacreditaban lo que es el catolicismo, la iglesia cristiana. Pues él los va desenmascarando, él que estuvo en esos grupos, digámoslo así, entre comillas, en esas iglesias también, digámoslo así, entre comillas, pues él los conocía y los conocía muy bien. Así que pues es por eso y por su nueva formación, por ese encuentro que tiene con el Dios verdadero, pues es que los logra desenmascarar y poner pues al descubierto todas las mentiras, todas las cosas que decían respecto a la iglesia. Los últimos años de su vida de San Agustín pues se vieron turbados por la guerra. Los vándalos sitiaron su ciudad y 3 meses después, el 28 de agosto, pero ya del año 430, día en que se celebra su festividad, pues muere San Agustín en pleno uso de sus facultades y de su actividad literaria. San Agustín, su vida pues es una vida muy virtuosa, es un ejemplo, es un modelo. Cuando tratamos y hablamos de vida de santos, lo repetimos muchas veces, fueron hombres como tú, como yo, hombres y mujeres comunes y corrientes, con la única gran diferencia de que fueron hombres y mujeres que decidieron seguir a Dios. San Agustín pues había estado en muchísimas corrientes religiosas, había sido casado, había tenido, bueno, no casado, sino tenía una concubina, había tenido un hijo que poco tiempo después de ser bautizado, junto con él, pues el hijo muere. Entonces, él probó prácticamente de todo en la vida y al final pues decide abrazar la fe, decide tener esa conversión, reconoce en Cristo, reconoce en el Evangelio la presencia de Dios y se entrega, como ya decíamos, de una manera total, no a medias, no tibio, sino caliente. Como dice el Evangelio, no nos quiere Dios ni tibios ni fríos, o sea, o eres caliente o eres frío, pero tibio no. Entonces, pues él fue muy ferviente, muy ardoroso. Una vez que decide abrazar la fe,
la abraza y la abraza de verdad. De él se cuentan muchísimas cosas. Yo quisiera tener el suficiente tiempo para poder transmitir gran parte de lo que él se dice, pero pues varias razones me lo impiden. Una, el tiempo, porque los videos se hacen largos y a veces eh, cansan a las personas, pero por otro lado, pues no abarcaríamos, no nos alcanzaría el tiempo si dispusiéramos de él. Tendríamos que hacer una, dos, tres o cuatro sesiones, cuatro videos para poder transmitir, aunque sea un poco. Aquí en esta breve sesión yo solamente estoy tratando de transmitir, de despertar en ti el deseo de que leas a San Agustín, de que conozcas su vida y obra, para que te enamores de esa vida que es un ejemplo, un modelo para nosotros cristianos. Pues de él se dice, como les decía, muchas cosas, entre otras pues que fue muy caritativo, ayudó mucho a los pobres, incluso llegó, se dice, a fundir los vasos sagrados para rescatar a los cautivos, ¿sí? A tal grado en aquel tiempo, pues seguramente que eran de oro, los vasos sagrados, pues él los funde y paga rescate por los cristianos que estaban cautivos, que en aquel tiempo eran muchos, ¿sí? Decía que había que vestir a los necesitados de cada parroquia, así que se esmeraba mucho por poder ayudar, por poder servir a su prójimo, y lo hacía sin miramientos, ¿sí? Durante los 34 años que fue obispo, defendió con celo y eficacia la fe católica contra las herejías que también en aquel tiempo pues eran muchas y muy agresivas. No tan distinto a lo que es ahora, porque ahora también se ataca bastante a la Iglesia Católica y pues casi siempre con mentiras, con cosas que no son verdad, con cosas que más que querer enseñar tienden a dañar, ¿sí? Se habla mal de la Iglesia, en fin. Entonces él combatía fuertemente aquellas herejías. San Agustín, pues como les decía, era un hombre que escribió mucho, un hombre de pensamiento, de análisis, de reflexión, de estudio. De él se dice que se escribieron más de 60, él escribió más de 60 obras muy importantes para la Iglesia, por citarte solamente dos de ellas, que son las más conocidas, el libro Las Confesiones y las Confesiones de San Agustín, y sobre la ciudad de Dios también. Son dos libros muy buenos que también te recomiendo que consigas, que los leas y verás toda la riqueza que vas a encontrar en ello. Específicamente en las Confesiones de San Agustín, bueno, pues es una autobiografía de él. Él, digamos que en ese libro narra su vida, su pensamiento, su forma de ser, cómo era antes de ser cristiano y cómo era después. Es una autobiografía espiritual en el que él narra su vida, su conversión al cristianismo y sus profundas reflexiones sobre la gracia divina, sobre el pecado, el tiempo y la filosofía. Él en este libro hace una reflexión de todo esto y bueno, pues te digo, es un libro muy interesante. La obra se divide, esta obra de las Confesiones de San Agustín, en 13 libros y explora algunos de los siguientes temas que te voy a compartir. Por ejemplo, pues él habla mucho en el libro, él reconoce el reconocimiento de sus pecados y sus debilidades. Y habla, como el nombre lo dice del libro, las confesiones. Él, digamos que se confiesa en el libro, él habla y dice pues todo lo que hacía, dónde andaba, con quién andaba. Habla de esta parte, en lugar de presentarse él como un hombre perfecto, confiesa sus errores pasados, como cuáles. Bueno, pues él confiesa en el libro que pues él era soberbio, que tendía mucho hacia la lujuria y al robo. Fíjense, verdaderamente son confesiones, es como cuando uno va con el sacerdote y se confiesa uno, y pues obviamente va uno a hablar de todo lo malo que uno hace. ¿Para qué? Pues para recibir el perdón de los pecados y para hacer un propósito de enmienda, es decir, de no volver a pecar de lo mismo, ¿sí? Entonces en este libro él confiesa todo lo que hace, todo lo que hizo, con el fin de exhibirse. No, es con el fin de hacer pensarnos a ti y a mi lector en cómo, a pesar de todas estas debilidades, pues es posible
tener ese corazón convertido hacia Dios. Resalta cómo el amor y la gracia inmerecida de Dios lo transforman todo y por supuesto lo transforman también a Él. Habla también de esa incansable búsqueda de la verdad. Si San Agustín andaba de una, digamos, denominación o de una iglesia, entre comillas, pues era porque él buscaba sinceramente a Dios. Él lo dice una y otra vez en el libro, que busca la verdad. Describe su etapa previa como seguidor de sectas filosóficas, como el maniqueísmo, y cómo finalmente encontró respuestas en el cristianismo, influenciado por pensadores, como ya lo dijimos, como Plotinio y San Ambrosio. También hace un análisis acerca de la naturaleza del tiempo y la creación. Y en los últimos capítulos, pues abandona la narración personal para reflexionar sobre qué es el tiempo, el origen del mundo y cómo Dios trasciende todo lo terrenal. Es bien interesante porque él cae en la cuenta que el vivir dando rienda suelta a los sentidos, a los apetitos en este mundo, pues al final no lleva a nada, no lleva a nada más que a la pérdida de Dios, a vivir sin Dios, a vivir siendo en apariencia libre, pero siendo realmente esclavo. Fíjense qué curioso el tener a Dios como centro, el abrazar su palabra, el vivir bajo los sacramentos. Muchos lo consideran como una esclavitud. ¿Por qué? Porque dicen que no puede darse otra cosa más que la esclavitud en medio de tanta restricción, según lo piensan muchos, pero es exactamente lo contrario. Y es que al sujetarnos a la ley de Dios, realmente no nos hacemos esclavos, sino por el contrario, nos hacemos libres. Es curioso, pero es la verdad. Y él reflexiona acerca de esto, cómo lo terrenal es pasajero, cómo no tiene sentido y cómo lo único que importa es vivir de acuerdo a la ley de Dios, a sus preceptos, a sus mandatos y, por supuesto, vivir con los sacramentos, con la iglesia en comunión. También habla en este libro de las confesiones, pues el diálogo con Dios. El libro está estructurado como un coloquio constante entre el individuo y su creador, es decir, hay un diálogo en este libro en donde el alma, en este caso el alma de San Agustín, pues entra en ese coloquio, en esa plática, en ese encuentro cercano con su creador, la criatura hablando con el creador, ¿sí? Combinando la confesión de errores con la alabanza y la gratitud y la súplica. En ese coloquio él reconoce todos los errores que ha tenido y que sigue teniendo, pero al mismo tiempo entra en una actitud de agradecimiento a Dios, en una actitud de reconocer y agradecer todo lo que le ha procurado a lo largo de su vida y en un ambiente también de súplica, en donde pide perdón, en donde hace propósito por ser cada día mejor. Pues esto y mucho más te vas a encontrar en este maravilloso libro llamado Las Confesiones de San Agustín, una de las muchas obras, más de 60, que este doctor de la iglesia, obispo, sacerdote, pues escribió durante su vida terrenal. El otro libro del cual les quiero hablar y muy también brevemente, pues es La Ciudad de Dios. El libro La Ciudad de Dios, escrito por San Agustín, pues él tiene a bien escribirlo entre el año 412 y el 426. Es una obra esta de teología y filosofía que defiende al cristianismo de las críticas paganas. ¿Sí? Ya les decía, es un pensador, es un hombre de estudio y es un hombre que le gusta profundizar, estudiar, tener ese encuentro directo con Dios, mucha teología, mucho estudio, mucho conocimiento de Dios. El contexto inmediato fue el saqueo de Roma por los visógodos en el año 410, suceso que muchos paganos culparon a la nueva religión, es decir, a los cristianos, como causantes de este
saqueo que ocurrió a Roma en aquel año. Suceso que muchos paganos pues lo tienen todavía como un referente, ¿sí? La obra plantea el concepto de la historia como un conflicto entre dos sociedades espirituales. En Ciudad de Dios se forma una opinión distinta de lo que es única y exclusivamente el materialismo, formado por quienes aman al mundo y por otra parte por quienes aman a Dios por encima de todas las cosas y buscan la salvación. No se refiere a la iglesia terrenal, sino a todos los fieles predestinados al cielo, ¿sí? Ciudad de Dios habla de eso, de esa pues ciudad, esa ciudad donde no se puede comparar con una ciudad humana, con una ciudad actual, sino es la ciudad celestial, ¿sí? La ciudad terrenal compuesta, cualquier ciudad terrenal compuesta por quienes viven guiados por el egoísmo, el pecado y el amor propio, representa el poder mundano, ejemplificado en el imperio romano, destinado ¿a qué? A desaparecer, como lo fue, desapareció. Entonces, es la comparación que hace en este libro San Agustín acerca de lo que es la ciudad de Dios y la que es la ciudad terrenal. Una ciudad terrenal dominada, pues como ya decíamos, por el pecado, por el orgullo, por la soberbia, y la ciudad de Dios en donde pues abunda lo espiritual, lo celestial, esa ciudad de Dios a la cual solo podemos tener acceso en una vida espiritual, a la que todos ciertamente estamos aspirando. Pues ahí tienes un poquito de lo que es la vida de San Agustín. Es muchísimo más que todo esto que te estoy yo narrando, que es muy, muy breve, por cierto, por cuestiones de tiempo, pero que tú puedes, sin duda, en estas obras que te acabo de narrar y en muchas más de 40, conocer más acerca de esta vida de San Agustín, sacerdote, obispo y doctor de la iglesia. Es muy breve, muy, muy breve lo que te comenté aquí, son solamente comentarios, ni siquiera puedo decir que es un video acerca de la vida porque fue solamente un muy breve repaso, ¿sí? Muy, muy breve repaso hablándote de esta vida virtuosa y ejemplar. Si nosotros pensáramos en la vida de San Agustín, en la obra, en lo poquito que vimos aquí, quizás pudiéramos preguntarnos si es tan virtuosa esta vida, si fue tan especial como la de todos los santos. Aquí la pregunta sería, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la vida de San Agustín? ¿Qué nos deja? Bueno, pues nos enseña principalmente que a pesar de ser pecadores, Dios nos quiere y busca nuestra conversión. Es decir, el pecado ciertamente nos separa de Dios, ¿sí? Es lo único que nos puede separar de Dios, el pecado. Pero esa no es ni por nada la razón para que nosotros nos veamos apartados de Dios. Lo que sí sería causa de vernos apartados de Dios es la permanencia precisamente en el pecado. El pecado ahí está y todos lo cometemos, lo hemos cometido, pero a lo que Dios nos invita es precisamente a alejarnos de él, del pecado. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Fíjense qué curioso, conforme nos vamos alejando del pecado, nos estamos acercando más cada vez a Dios, ¿sí? Entonces, si algo nos enseña es esto, la vida de San Agustín. ¿Por qué? Pues porque él lo dice en las confesiones: fui un pecador, soy un pecador y de esto estoy arrepentido, quiero cambiar, quiero ser distinto, quiero mejorar. Entonces, ciertamente el pecado nos separa de Dios, pero si nos apartamos de Él, podemos tener esa cercanía que tanto anhelamos con Dios. Por un lado. Por otro lado, nos hace pensar también que aunque tengamos pecados muy graves, Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón. Pues es lo que ya decíamos, ¿verdad? Porque a veces hay gente que piensa es que yo he cometido pecados, pero son pecados muy, 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 muy fuertes, muy, muy, muy graves. Y por eso, pues no me puedo acercar, porque Dios no me puede perdonar todo esto que yo he hecho. Y aquí la cuestión es caer en la cuenta de que para Dios no hay
pecado que no sea posible perdonar, porque su misericordia es inmensa. Me viene a la memoria el diario de Sor Faustina Kowalska, la monja polaca, que tuvo la visión del Señor de la Misericordia, y en ella, si ustedes han leído ese libro, las confesiones, no las confesiones, perdón, sino el diario de Sor Faustina Kowalska, pues ahí habla de cómo Dios le dice que frente a él el pecado es nada, porque su perdón, su misericordia es un mar, y nuestro pecado, por grave que sea, es una gota en un océano, es decir, no es nada, siempre y cuando nosotros querramos abandonar el pecado. Entonces, esta vida de San Agustín nos hace pensar en esto, que por muy grave que sea el pecado, podemos tener esa cercanía con Dios. También nos enseña el ejemplo de la oración de su madre, que deja fruto en la vida de su hijo. Es decir, si tú eres papá, si tú eres mamá, tu oración siempre va a ser escuchada por Dios a favor de tus hijos. Eso nos enseña la vida de San Agustín. ¿Por qué? Porque precisamente su mamá Santa Mónica, si alguien se conoce que haya orado por la conversión de su hijo, pues fue esta madre, Santa Mónica. Muchos años orando por su hijo, años enteros, no 10 ni 20, más años orando por su hijo, hasta que un buen día aquel hijo se convierte a Dios. Entonces, esta vida de San Agustín, para los que son papás y mamás, les enseña precisamente eso, que no se cansen, que no se desanimen en cuanto a la oración por sus hijos, porque esa oración, tarde o temprano, es escuchada por Dios. ¿Qué más nos deja como reflexión? Bueno, ante su conflicto entre los intereses mundanos y los de Dios, prefirió finalmente los de Dios. Es decir, nos hace pensar, la vida nos apremia el día de hoy a ser, a tener, a poseer. Dice por ahí una máxima que si no tienes nada, no eres nada. Si no tienes bienes en este mundo, no somos nada. Y no hay más mentira tan grande como esta, porque eso no es verdad. El tener bienes en la vida, por supuesto que ayuda, pero al final de la vida los bienes no sirven de nada. ¿Por qué? Porque los bienes materiales se quedan. ¿Sí? Entonces lo que realmente importa pues es las obras que a Dios se le puedan presentar como obras buenas. Al final, esta vida de San Agustín nos hace pensar en eso. ¿Sí? ¿Por qué no optamos por los bienes de la vida o por los bienes de Dios? Ahí está para la reflexión. También nos habla de lo importante que es vivir en comunidad, hacer oración, penitencia, y cómo estas actitudes nos llevan hacia Dios, nos acercan hacia Dios. ¿Es importante amar a Dios? Sí. Y muchas personas dicen, pues yo lo amo, yo rezo, yo solito en mi casa hago esa oración. Eso es muy bueno, pero según la vida de San Agustín, la verdadera oración es más fuerte cuando se hace en comunidad. ¿Y en qué comunidad? Pues en familia principalmente. La familia es una comunidad, es una iglesia doméstica, y ahí principalmente. De ahí en más, pues puedes unirte a tu iglesia, a tu parroquia, como servidor si te es posible, y si no, pues ahí tienes tu familia, que es la pequeña gran comunidad, la pequeña gran iglesia doméstica. También esta vida nos ayuda a lograr una conversión profunda en nuestras vidas. ¿Cómo? Pues sí, tomando el ejemplo de San Agustín, a morir en paz, en la paz de Dios, con alegría de encontrarnos pronto con Él. San Agustín vivió vigorosamente, vivió convencido del amor que le tenía a Dios, vivió entregándose precisamente a Él y sin medida, como lo hacen muchos santos, como lo hicieron muchos santos, y eso es un ejemplo para nosotros precisamente, un ejemplo de entrega, de servicio y de constancia, no solamente un día, sino todos los días. Pues ahí tienes, estas son solamente algunas pequeñas reflexiones de lo que esta vida virtuosa, la vida de San Agustín, nos puede enseñar y nos enseña. Y pues te recomiendo ampliamente esos dos libros, Las Confesiones de San Agustín y La Ciudad de Dios. Y claro, si tienes oportunidad de conseguir las demás obras, encontrarlas en internet, de hecho puedes encontrar varias, pues mucho mejor. Así que pues no te olvides de buscar por ahí estas obras literarias
estos libros que sin duda alguna van a ser de mucho, mucho provecho para ti y para los tuyos. San Agustín, doctor de la Iglesia, obispo y sacerdote, pues nos ayude a tener cada día una vida más conforme a lo que Dios quiere. Pues bien, eso es lo que quería compartirte en este día domingo, Día del Señor, en medio de este ambiente de naturaleza. Pues que sigas teniendo un excelente domingo y no olvides recomendar estos videos. Si algo consideras que te pueden aportar o le pueden aportar a alguien, pues por ahí compártelo, por ahí ponle el me gusta. ¿Para qué? Bueno, pues para saber que en algo está sirviendo este pequeño esfuerzo de compartir cada semana una breve historia, una breve semblanza de lo que es la vida de los santos y muchos otros temas más que tratamos en este canal católico, tu canal El Carpintero. Y pues no olvides que también estamos transmitiendo por ahí esta nueva serie de videos llamada La Biblia en 7 minutos, a diferencia de estos videos que duran a veces casi una hora, haces 40 minutos. Bueno, ahí en 7 minutos trato de compartir contigo pues cada uno de los libros de la Sagrada Escritura de una forma breve, bien resumida, con los temas más interesantes que cada libro tiene, para que tú tengas una semblanza general. Pero como siempre te digo, pues la idea es que tú vayas y los leas, que tú tengas ese encuentro con Jesús palabra, con la palabra de Dios, ¿sí? No hay mejor manera de hacerlo que pues leyendo la Sagrada Escritura. Pues bien, gracias por estar aquí. Gracias por este tiempo que le dedicas a escuchar estas reflexiones y si Dios nos presta vida, recuerda que nos vemos el próximo domingo en una etapa más de tu canal católico El Carpintero. Mientras tanto, que Dios te siga bendiciendo. Hasta entonces.